Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué nosotros decimos que María es Madre de Dios? Porque María concibió y dio a luz a la segunda persona de la Santa Trinidad, que es Jesucristo. O sea, es su naturaleza humana que Él asumió. Pero María es verdaderamente Madre de Dios. Pregunta, ¿cómo puede ser María la Madre de Dios si Dios ya existía antes de que ella naciera? Nosotros nos referimos Madre de Dios en el tiempo y no en la eternidad. Veamos. Respuesta. En el diccionario encontramos que madre es la mujer que engendra. Se dice que es madre del que ella engendró. Si aceptamos que María es madre de Jesús y que Él es Dios, entonces María es madre de Dios Hijo. No se debe confundir entre el tiempo y la eternidad. María obviamente no fue madre del Hijo eternamente. Ella comienza a ser madre de Dios cuando el Hijo eterno quiso entrar en el tiempo y hacerse hombre, como nos lo hace saber San Pablo en Gálatas 4:4, que dice: al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Por ende, María es madre de Jesús, Dios y hombre verdadero. O sea, en el tiempo, no en la eternidad. Entonces María es madre de Dios, no porque lo haya engendrado en la eternidad, sino porque lo engendró hace 2000 años en la encarnación. María es madre del Verbo divino. Dios no necesitaba de una madre, pero la quiso tener para acercarse a nosotros con infinito amor. Dios es el único que pudo escoger a su madre, y para consternación de algunos y gozo de otros, escogió a la Santísima Virgen María, quien es y será siempre la Madre de Dios. Cuando la Virgen María visitó a su prima Isabel, esta, movida por el Espíritu Santo, exclamó: Madre de mi Señor. El Señor a quien se refiere no puede ser otro sino Dios. Así nos dice Lucas 1:43. ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Así es de que Isabel, la prima de María, llena del Espíritu Santo, exclamó: Madre de Dios. Así que ya la llamó Madre del Kyrios, ya Madre de Dios. O sea, Isabel llamó a un niño que no había nacido Dios. La verdad de que María es Madre de Dios es parte de la fe de todos los cristianos ortodoxos de doctrina recta. Fue proclamada dogmáticamente o dogma de fe en el Concilio de Éfeso en el año 431 y es el primer dogma mariano de la Iglesia. Antecedentes de la controversia sobre la maternidad divina de María Santísima. Vamos a ver un poquito de la controversia. Los errores de Nestorio, que era realmente lo que era en el siglo V. Nestorio era un patriarca de Constantinopla, afirmaba los siguientes errores. O sea, esta era una herejía que él mantenía. Hay dos personas distintas, decía él, en Jesús, una divina y la otra era humana. Sus dos naturalezas no estaban unidas, por lo tanto María no es la madre de Dios, pues es solamente la madre de Jesús, hombre. Jesús nació de María solo como hombre y más tarde asumió la divinidad, y por eso decimos que Jesús es Dios. Vemos que estos errores de Nestorio, al negar que María es madre de Dios, niegan también que Jesús fuera una persona divina. La doctrina referente a María está totalmente ligada a la doctrina referente a Cristo. Confundir una es confundir la otra. Cuando la iglesia defiende la maternidad divina de María, está defendiendo la verdad de que su Hijo Jesucristo es una persona divina. En esta batalla doctrinal, San Cirilo, obispo de Alejandría, jugó un papel muy importante en clarificar la posición de la iglesia, o sea, de nuestra fe, en contra de la herejía de Nestorio. En el año 430, el Papa Celestino I, en un concilio en Roma, condenó la doctrina de Nestorio y comisionó a San Cirilo que para iniciar una serie de correspondencias donde se presentara la verdad. En el concilio de Éfeso, en el año 431, se llevó a cabo el concilio de Éfeso, donde se proclamó oficialmente que María es Madre de Dios. Desde un comienzo, la iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona, la segunda persona, la Santísima Trinidad. María no es solo madre de la naturaleza del cuerpo, pero también de la persona quien es Dios desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús,
dio a luz en el tiempo a quien desde toda la eternidad era Dios, así como la madre humana no es solamente madre del cuerpo humano, sino de la persona. Así María dio a luz a una persona, Jesucristo, quien es ambos, Dios y hombre verdadero. Entonces ella es la madre de Dios, como nos dice el concilio de Éfeso del año 431. Y esto basado básicamente en la Biblia, como nos dice Juan 1:1. Jesucristo era Dios desde el principio. La ortodoxa doctrina recta que enseña: Jesús es una persona divina, no dos personas. Jesús tiene dos naturalezas, es Dios y es hombre verdaderamente. María es madre de una persona divina y por lo tanto es madre de Dios. María es madre de Dios. Este es el principal de todos los dogmas marianos y la raíz y fundamento de la dignidad singularísima de la Santísima Virgen María. María es la madre de Dios, no desde toda la eternidad, sino en el tiempo. El dogma de María, Madre de Dios, contiene dos verdades. Una, María es verdaderamente madre. Esto significa que ella contribuyó en todo en la formación de la naturaleza humana de Cristo, como todas las madres contribuyen a la formación del Hijo de sus entrañas. Dos, María es verdaderamente Madre de Dios. Ella concibió y dio a luz a la segunda persona de la Santa Trinidad, según la naturaleza humana que él asumió. El origen divino de Cristo no le proviene de María, pero al ser Cristo una persona de naturaleza divina y humana, María es tanto madre del hombre como de la madre de Dios. María es madre de Dios porque es madre de Cristo, quien es Dios y hombre. Esto dice la Iglesia y esto enseña la Iglesia. Cristo es Dios y hombre verdadero. La misión maternal de María es mencionada de los primeros credos de la Iglesia. En el credo de los apóstoles: creo en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María la Virgen. El título Madre de Dios era utilizado desde las primeras oraciones cristianas. En el concilio de Éfeso se canonizó el título de Theotokos, que significa Madre de Dios. A partir de ese momento, la divina maternidad constituyó un título único de señorío y gloria para la Madre de Dios encarnado. La Theotokos es considerada, representada e invocada como la reina y señora por ser madre del rey y del Señor. Más tarde también fue proclamada y profundizada por otros concilios universales, como el del Calcedonia del año 451 y el segundo de Constantinopla del año 553. En el siglo XIV se introduce en el Ave María la segunda parte, donde dice Santa María, Madre de Dios. En el siglo XVIII se extiende su rezo oficial a toda la Iglesia. El Papa Pío XI reafirmó el dogma en la encíclica Lux Veritatis del año 1931. La Madre de Dios en el Vaticano II, este concilio replantea en todo el alcance de su riqueza teológica en el más importante de sus documentos, Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium. En este documento se ve la maternidad divina de María en dos aspectos. Uno, maternidad divina en el misterio de Cristo. Y dos, la maternidad divina en el misterio de la Iglesia. Y ciertamente desde los tiempos más antiguos la Santa Virgen es venerada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles suplicantes se acogen en todos sus peligros y necesidades, y las diversas formas de piedad hacia la Madre de Dios que la Iglesia ha venido aprobado dentro de los límites de la sana doctrina, hacen que, al ser honrada la Madre, el Hijo, por razón del cual son todas las cosas, sea mejor conocido, amado, glorificado, y que a la vez sea mejor cumplidos sus mandamientos. En el credo del pueblo de Dios de Pablo VI en 1968 creemos que la bienaventurada Virgen María, que permaneció siempre virgen, fue la madre del Verbo encarnado, Dios y Salvador nuestro, madre del Verbo divino. En el año 1984, consagrado por su santidad el Papa Juan Pablo II, el mundo entero sabe que María, a través de toda la oración de consagración, repite: recurrimos a tu protección, Santa Madre de Dios. María, por ser Madre de Dios, trasciende la dignidad a todas las criaturas, hombres y ángeles, ya que la dignidad de la criatura está en su cercanía con Dios. Y María es la más cercana a la Santa Trinidad, Madre del Hijo, hija del Padre y esposa del Espíritu Santo. El conocimiento de la verdadera doctrina católica sobre María será siempre la llave exacta de la comprensión del misterio de Cristo y de la Iglesia. Y la Madre de Dios es mía porque Cristo también es mío, como decía San Juan de la Cruz. Apocalipsis 12:17 nos dice que nosotros somos
hijos de María. Igualmente los que la honramos somos de la simiente de Cristo, como nos dice la gran profecía de Génesis 3:15. Desde el principio Dios tenía destinada a María para ser la madre de su hijo, madre del verbo divino. Así que ahí vemos la gran profecía. En el protoevangelio hay dos linajes, uno que atacará a la mujer y el otro que la defenderá, que son sus hijos. Los que atacan a la mujer son linajes de Satanás y los que defienden a la mujer son los hijos espirituales de María y también hermanos de Jesucristo. Así que bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.